Bienvenidos, estimados lectores, a una entrega más de Derecho y Literatura, el Derecho en la Literatura. El día de hoy tenemos el placer de entrevistar al maestro Manuel de J. Jiménez, autor del artículo El testamento como voluntad poética del autor o la escritura de testamentos poéticos, el cual aparece en el libro Derecho y Literatura, el Derecho en la Literatura, editado por Editorial Libitum. Muchas gracias, Manuel, por estar aquí. Gracias a ti, Oscar, gracias a ustedes, compañeros que nos ven del otro lado del lente. Bueno, antes que nada quiero agradecer la generosidad de el sello Libitum. Creo que es una editorial que está en ciernes, pero promete bastante, sobre todo porque hace falta esta labor de textos académicos, jurídicos, pero que no caigan en la ortodoxia. Es decir, que toquen temas distintos, que apelen a la interdisciplinariedad, a la multidisciplinariedad, y yo creo que la labor que estás emprendiendo, Oscar, realmente es muy loable. Muchísimas gracias, Manuel, de verdad. Ahora, para adentrarnos en tu artículo, cuéntanos qué poemas analizas y desde qué perspectiva. Pues mi texto, como tú mencionas, trata de enlazar particularmente la poesía con el derecho. En ese sentido, a mí se me ocurrió hacer un corpus de varios poemas escritos por autores latinoamericanos, donde se mostrara algo que llamo voluntad poética y que relaciono después con voluntad testamentaria. ¿Qué tipo de poemas? Son generalmente poemas de verso libre, escritos más o menos dentro del canon o las tendencias del siglo XX. ¿Cómo llegaste a la idea de relacionar voluntad poética con voluntad testamentaria, Manuel? Pues se me ocurrió, realmente no estuve meditándolo mucho, fue algo que de repente fue sucediendo de forma más natural y espontánea, y me di cuenta que dentro de la teoría testamentaria es muy importante la idea de la voluntad, del decuius, del testador, y de una otra manera hay una declaración última, personalísima, y que yo me di cuenta que también sucedía en la poesía. Tomé hace tiempo taller con un profesor, Raúl Parra, y decía que la poesía era la máxima manifestación del yo. Entonces ahí lo empecé a relacionar, dije, hay mucho de lo personal, de lo íntimo en ciertos poemas, sobre todo de corte lírico, y ya lo que me clarificó sobre todo son piezas de autores latinoamericanos que tienen por título testamento. Entonces, ahí me di cuenta que lo que hace el poeta o la voz lírica no es otra cosa que establecer una última voluntad, un deseo hipotético que va a ejercer influencia sobre sus lectores. Manuel, ahora dinos qué diferencias y qué similitudes existen entre la voluntad testamentaria por un lado y la voluntad poética por el otro. Mira, Oscar, pues es una pregunta muy puntual la que me haces. Claro, depende de varias perspectivas y enfoques, pero yo veo principalmente las siguientes. Las similitudes son, en primer lugar, tanto la voluntad poética como la voluntad testamentaria son actos personalísimos. Se despliega la cuestión más íntima tanto del autor como del poeta. También hay, digamos, un afán por trascender, digamos, esa escritura y que ese mandato que se genera o ese deseo vaya más allá de la muerte y que los lectores lo reciban, ¿no? O en su caso las autoridades, para que den cumplimiento al testamento, ya sea en cualquier modalidad. Por otro lado, las diferencias yo creo que son bastantes, quizás obvias. Veo yo que hay ciertas cuestiones que están, digamos,
más allá del mundo jurídico. Por ejemplo, en este poema de Gonzalo Rojas, Materia de Testamento, él va enunciando una serie de legados, utiliza la figura retórica de numeración, y en esa numeración, por ejemplo, le deja a una persona cierto bien, no sé, una fuente o un objeto muy particular, pero de repente empieza también a legar las montañas de Chile, empieza a legar los mares, empieza a legar estrellas, etcétera, etcétera, ¿no? Que tú sabes que son objetos que no son susceptibles de apropiación. Claro, que están fuera de Entonces, esas serían obviamente también toda la coraza formal que tiene el acto de generar un testamento. Pero realmente sí podemos ver ciertas similitudes. Claro, totalmente. Y por ese mismo más sentido, materiales. Claro, y por en ese mismo sentido haces una asimilación de la voluntad poética como justicia sucesoria, como proyección de vida, como escritura final también, y como proyección familiar, ¿no? Claro. ¿Podrías abordar estas 4 distinciones que haces en tu artículo? Me parecería interesante, ya que estamos hablando de similitudes, ¿no? O sea, entre voluntad poética y voluntad sucesoria. Bueno, entonces voy a hablar sobre esta clasificación. La clasificación que hice, como le comentaba a Oscar, es exprofeso. Creo que solamente es aplicable al corpus, al conjunto de textos que analicé. La primera es la voluntad poética como escritura final. Aquí en el texto se encontrarán que se considera a partir de la ética del poeta y particularmente toma en cuenta su trayectoria escritural a manera de experiencia, la reflexión postrera sobre la vida y su relación con las palabras. Entonces, este tipo de voluntad poética lo que busca es que el autor nos dé su reflexión final sobre todo el ejercicio de escritura que ha realizado. O sea, es como la última obra, el resultado de toda su obra. Ese sería, digamos, esta primera clasificación. Luego tenemos la clasificación siguiente, que es la voluntad poética como revisión de la vida. Yo aquí en el texto hablé de que el escritor, más allá de cualquier ardid literario o retórico, pasa en claro las concordancias y discordancias que provocó consigo mismo y los demás. El valor ético se da por la trayectoria de vida, sin hacer a un lado lo mítico o hipotético del discurso poético. Aquí, a diferencia del otro que solamente se puede leer bajo el eje literario, lo que busca el poeta es sí considerar toda su trayectoria, pero ya no tanto su trayectoria poética, sino su trayectoria de vida, su trayectoria ética. Entonces es una reflexión y sí, no moralizante, pero sí pretende ser una enseñanza, una experiencia sobre lo que ha vivido. Okay, yeah. Esa sería la segunda clasificación. La voluntad poética como justicia sucesoria. Esta voluntad poética sucede gracias al esfuerzo político del poeta, que se realiza para alcanzar la justicia a través de su palabra. Como si se tratara de una justicia poética venida desde la individualidad y sin la necesidad de fervores morales fuera del escenario subjetivo, el escritor coloca cada cosa en su justa proporción y simbolismo. Aquí ya, digamos, se puede conectar esa clasificación más con nuestra idea tradicional de testamento. Lo que busca el testador poeta en estos textos es, a través de su palabra, generar justicia o dar a cada quien lo que le corresponde, que es, digamos, la idea más antigua, ¿no? Entonces, aquí, como ustedes verán en el texto, hay poemas que son desde el ámbito muy doméstico, donde a tales familiares se les da tales cosas, tratando de generar esta justicia, pero también hay otros poetas que lo hacen desde el ámbito social. Entonces, recuerdo, por ejemplo, el de Pablo Neruda, que es uno de los poemas últimos de Canto General, le lega sus casas y su patrimonio a los trabajadores de Chile, ¿no? Entonces, esta clasificación es importante en ese sentido, ¿no? Y creo que es la más inmediata que tenemos.
Y tenemos también la cuarta, que es la voluntad poética como proyección familiar. En esta modalidad poética se pone en marcha los deseos y los afanes que tiene el poeta en cuanto a su entorno más íntimo, el familiar. El escritor funda una serie de disposiciones para que sean sus descendientes y en general todos sus sobrevivientes quienes se encuentren supeditados a su palabra. Entonces aquí también, a diferencia de la otra que implica más un aspecto social, político, aquí sí es el ámbito de lo doméstico, el ámbito, digamos, de la casa. Ahí está un poema de Pablo Antonio Cuadra, uno de los poetas más importantes de Nicaragua, que de hecho no es en primera persona. Quien habla es la abuela. Entonces esta abuela sale de una habitación y empieza a dictar su testamento de forma oral. Entonces dice, a fulanito de tal te toca tal cosa, a menganita de tal te toca tal cosa, y a ti, y de hecho incluso hay un legado que se lo transmite al propio poeta, a quien está contando la historia, que es, yo lo identifico como un alter ego del propio Cuadra. Entonces hay otro, pero no solamente en lo familiar, por ejemplo, hay otros poemas, me viene a la mente el de Claribel Alegría, que está pensando más en el ámbito de la humanidad, ¿no? Entonces ahí ya se extienden estas ligas, estos enlaces familiares hacia digamos, la inmensidad del hombre y su devenir civilizatorio. Entonces esas serían las clasificaciones. Más o menos cada una de ellas está ejemplificada con 3, 4 poemas. Entonces me parece que es una manera de clasificación. Claro que si alguien más hace una investigación parecida y encuentra otros poemas, puede generar una clasificación diversa. No, claro que de hecho a la hora de leer tu artículo fue lo que más me llamó la atención, esta clasificación que me parece estuvo bien hecha, bien fundada, bien ejemplificada. O sea, realmente esta parte del artículo es realmente interesante. Claro. Y pues le invitamos lectores a que lean este texto y puedan conocer más a fondo estas clasificaciones. Estimado Manuel, creo que a nuestros lectores les gustaría que recitaras uno de los poemas que analizas en el artículo. ¿Podrías hacernos ese honor, por favor? Claro que sí, Oscar. Y pues bueno, voy a recitar algo para darle vida a la poesía, que no solamente se quede en el papel. Y ese poema que les voy a recitar se llama Materia de Testamento, de Gonzalo Rojas, y dice: a mi padre, como corresponde, de Coquimbo a Lebu todo el mar, a mi madre la rotación de la tierra, el asma de Abraham Pizarro, aunque no se me entienda un tren de humo, a don Héctor el apellido Mike le robaron, a Débora su mujer el tercero día de las rosas, a mis 5 hermanos la resurrección de las estrellas, a Vallejo que no llega la mesa puesta con un solo servicio, a mi hermano Jacinto el mejor de los conciertos, al Torreón del renegado donde no estoy nunca, Dios, a mi infancia ese potro colorado, a la adolescencia el abismo, a Juan Rojas un pez pescado en el remolino con su paciencia de santo, a las mariposas los alegarzales del sur, a Hilda le amor fu y ella está ahí durmiendo, a Rodrigo Tomás mi primogénito el número áureo del coraje y el alumbramiento, a Concepción un espejo roto, a Gonzalo hijo el salto de la poesía por encima de mi cabeza, a Catalina y Valentina las bodas con hermosura y espero que me inviten a Valparaíso esa lágrima, a mi Alonso de 12 años el nuevo automóvil siglo XXI listo para el vuelo, a Santiago de Chile con sus 5 millones la mitología que le falta, al año 73 la mierda, al que calla y por visto otorga el premio nacional, al exilio un par de zapatos sucios y un traje baleado, a la nieve manchada con nuestra sangre otro Nuremberg, a los desaparecidos la grandeza de haber sido hombres en el suplicio y haber muerto cantando, al lago Choshuenco la copa púrpura de sus aguas,
a las 300 a la vez el riesgo, a las adivinas su esbeltez, a la calle 42 de New York City el paraíso, a Wall Street $1.50, a la torrencialidad de estos días nada, a los vecinos con ese perro que no me deja dormir ninguna cosa, a los 200 mineros de Lorito, a quienes enseñé a leer en el silabario de Heráclito el encantamiento, a Poliner la llave del infinito que le dejó Huidobro, a surrealismo el mismo, a Buñuel el papel de rey que se sabía de memoria, a la enumeración caótica el hastío, a la muerte un crucifijo grande de latón. Materia de testamento del famosísimo poeta Gonzalo Rojas, recitado por Manuel de J. Jiménez. Manuel, en otras partes del globo existe esta corriente derecho y literatura que no es nada nueva. En Estados Unidos se creó en el siglo pasado esta corriente de Law and Literature. En Francia tenemos los análisis que realizan Denis Salas, Antoine Garapon, Christian Viet también, por parte de Bélgica, François Host, y sin olvidar España, con José María Falcón y Tella y el doctor José Calvo. Claro. Me gustaría hacerte una pregunta relativa a México y Latinoamérica. ¿Cómo crees tú que esté esta corriente de Derecho y Literatura en todas sus modalidades? Porque no nada más está Derecho y Literatura, sino hay varias modalidades. ¿Cómo está en México? ¿Cómo está en Latinoamérica? ¿En qué estado estamos? Gracias por tu pregunta, Oscar. Creo que es un preguntón realmente. Podemos estar hablando del estado del arte de los estudios de Derecho y Literatura en México y Latinoamérica. Nos puede dar para un programa de televisión. Obviamente tenemos que acotarnos al tiempo, pero yo te puedo decir que el estado de las cosas de los estudios de Derecho y Literatura, del movimiento Derecho y Literatura en México y Latinoamérica, es, digamos, un estado primario. Y creo que estamos en una etapa inicial donde, sobre todo por esta carga del positivismo bajo su modalidad de positivismo ideológico, más allá de metodología del derecho, etcétera, no ha permitido, digamos, estos enlaces, estas fugas con otras disciplinas. Entonces, la misma educación jurídica, incluso la educación sentimental del abogado, implica que cuando habla de derecho, está hablando de algo muy serio, y es una cuestión muy ortodoxa que no permite, digamos, diálogo con otras disciplinas. ¿Qué es lo que pasa? Que eso se ha venido abandonado paulatinamente y han empezado a darse, digamos, esta relectura, como tú bien dices, del contexto europeo, pero también del contexto norteamericano, de interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. Está, por ejemplo, el movimiento Derecho y Cine, que yo creo que en México está mucho más desarrollado, y el movimiento Derecho y Literatura, pues creo que ahí va. En México tenemos importantes exponentes. Está, por ejemplo, el doctor Carlos Pérez Vázquez, que yo creo que es uno de los pioneros. Y por supuesto yo me he dado la tarea, no solamente yo, también otras personas, de investigar todos los antecedentes. Y aunque estos antecedentes no se inscriben propiamente en Derecho y Literatura, eran ejercicios que hacían los abogados, los juristas, digamos, de una forma un tanto lúdica, y hacían estudios de obras literarias a partir de, o considerando las herramientas jurídicas. Está el caso de este texto que publicó la revista de la Facultad de Derecho en un sobretiro sobre el teatro de Juan Ruiz de Alarcón, que hace el maestro Niceto Alcalá Zamora. Hay, por ejemplo, también otros antecedentes decimonónicos, pero como tú sabes, realmente ya considerando la metodología de Derecho y Literatura, pues son pocos los autores. También tenemos hay libros clásicos en México, como el libro de Ulises Schmil, La conducta del jabalí, es uno de los clásicos. Jurídicas ha publicado algunos textos importantes, el de Pérez Vázquez, también ha publicado el de Faustino Martínez, Literatura y Derecho. Y bueno, ya en el campo latinoamericano, me parece que quienes llevan la batuta son los brasileños. Ahí está, por ejemplo, la personalidad de Lenio Streck, que incluso tiene un programa en el canal judicial brasileño de Derecho y Literatura.
Y el caso de Perú, que hay profesores entusiastas de la Universidad de San Marcos, sobre todo, que están trabajando estos temas, tienen ellos una revista de Derecho y Literatura, Revista Peruana de Derecho y Literatura, que no sé si siga, pero sacaron por lo menos unos 3 números. Creo que han tenido por ahí problemas con el financiamiento, pero digamos es un país latinoamericano que está tomándose en serio estos estudios. Entonces creo que vamos por buen camino, y a mí lo que me interesa sobre todo es que no solamente hagamos la calca o importemos lo que dicen los anglosajones, los europeos, sino que también lo apliquemos a nuestra realidad cultural, considerando nuestra tradición jurídica y también nuestra tradición literaria. Ahora, en el libro Derecho y Literatura, el derecho en la literatura, existen, llamémoslo así, 2 apartados principales. El derecho en la literatura iberoamericana y el derecho en la literatura extranjera, vista vista o analizada desde un punto mexicano, desde una concepción mexicana, ¿no? En esta primera parte de derecho en la literatura iberoamericana participas tú con tu artículo, participa la doctora Karina Gómez Frode, con la historia del cautivo insertada en el Don Quijote de la Mancha de Cervantes Saavedra. Yo mismo también hago un artículo sobre la justicia del rey Xoc Bitume, esta leyenda maya. Entonces podemos hablar de un derecho en la literatura iberoamericana completamente hecha por latinoamericanos. Tú que estás en contacto con el Cono Sur, con los países, nuestros hermanos latinoamericanos, sobre todo de Sudamérica, ¿qué trabajos se han llevado a cabo allá sobre derecho en la literatura iberoamericana? Mira, es una buena pregunta. Yo por lo pronto no conozco ninguno. La mayoría de los acercamientos ha sido considerando literaturas universales, o más bien el canon universal. Por ejemplo, si tú buscas, hay análisis que hablan de la obra de Kafka, análisis que hablan de la obra de Shakespeare, etcétera, etcétera, de Antígona, ¿no? Yo creo que es una de las obras más analizadas. Sí, hasta el mismo Hegel hace análisis de Antígona. Claro. Pero hay poco de los textos latinoamericanos. Por ahí hay un libro de la Universidad Ricardo Palma, ahorita no recuerdo el autor, de Derecho y Literatura, y habla sobre las tradiciones incas y hace un enlace ahí con la tradición oral y todo, buscando, digamos, un enlace de Derecho y Literatura. La verdad conozco poco. La revista Jurisdictio acaba de sacar es el número pasado, un dossier de Derecho y Literatura Latinoamericana, y ahí hay algunos textos. Por ejemplo, está el texto del doctor Rosillo, un autor que también está trabajando epistemologías del sur, filosofía de la liberación, a partir de un marco jurídico, y él habla de literatura náhuatl en ese texto. Entonces son pocos los acercamientos. De hecho, creo que es un área de oportunidad para los juristas, no solamente latinoamericanos, sino incluso juristas de otras latitudes europeos, que empiecen a ver esta literatura muy rica latinoamericana a partir del tamiz del derecho y la literatura. Precisamente quisiera agregar, este tipo de ejercicios también son una invitación para que el lector realice análisis jurídicos sobre textos literarios, y que también se aventure en esta nueva beta que está abierta a todos los lectores, de explorar temas jurídicos en la literatura iberoamericana y sobre todo mexicana, ¿no? Por último, Manuel, ¿quisieras agregar algo más para cerrar esta entrevista? Claro que sí, Oscar. Bueno, reiterar, digamos, la invitación y la generosidad que has tenido. Realmente es un proyecto muy interesante, Libitum. Me parece que con un esfuerzo, también, digamos, de distribución, se puede hacer, digamos, un cambio en la manera en cómo está enseñando el derecho en México, que yo creo que si queremos también que los abogados, los operadores jurídicos allá afuera cambien sus metodologías y cambien, digamos, sus prácticas profesionales, tenemos que empezar a alentar desde la cuestión de cómo estamos conociendo el derecho desde las universidades. Entonces, este es un texto que obviamente se inserta en un trabajo universitario académico, y que yo creo que va a
rendir muchos frutos desde la Academia Mexicana, que me parece que es, digamos, puntero, digamos, es un texto, un libro que va a ser pionero, si podríamos decirlo, aunque por ahí ya dijimos que hay unos antecedentes, pero realmente creo que puede generar un parteaguas. Y yo también los invito, no solamente que consulten este libro cuando ya esté publicado, sino que vean, digamos, este ejercicio del derecho de una forma más lúdica, más humanista, y que recuerden siempre esas palabras de un gran escritor latinoamericano que también estudió derecho, José Antonio Ramos Sucre, y que tiene un aforismo excepcional que encierra, yo creo que el sentido que tiene este libro y que quizás tenga el proyecto editorial, que dice: el derecho y el arte son una enmienda del hombre a la realidad. Entonces yo me voy con esa reflexión, querido Oscar, y muy contento de estar aquí en tu estudio, muy bonito. Entonces deseo lo mejor para Libitum. Muchísimas gracias, Manuel. A mí me gustaría terminar con una frase de Percy Shelley, que decía que los poetas son los legisladores no reconocidos del mundo. En este caso, en la poesía testamentaria, yo diría, o podemos decir, ¿no?, que los poetas son los testadores no reconocidos del mundo. ¿Cómo ves, Manuel? Yo creo que podemos seguir esa analogía de esa frase que tú citas. También los poetas son de una otra manera testadores, porque al final su testamento esencial es su obra, ¿no? Entonces, mientras existan lectores que se metan al universo, a su universo simbólico, a su universo metafórico, y lo reconstituyan y lo estudien, esos textos van a seguir vivos y van a ser recibidos como un legado, como una herencia, y que siempre está renovando, ¿no? Entonces las generaciones siempre están descubriendo cosas nuevas, aunque el poeta ya haya sido estudiado por muchos. Eso es algo muy interesante, ¿no? Entonces yo creo que el poeta sí es sobre todo un testador, un legatario que da su obra al mundo, ¿no? Puede ser un lugar común, pero creo que se sigue verificando bastante. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Manuel, por estar aquí con nosotros. Y estimados lectores, los invitamos a leer el artículo de Manuel de J. Jiménez, titulado El testamento como voluntad poética del autor o la escritura de testamentos poéticos, contenido en el libro Derecho y Literatura, el derecho en la literatura, editado por Editorial Libitum. Muchas gracias.